Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 238. Hoy vamos a seguir aprendiendo mientras escuchamos la voz de Gabriel Rufián, un político muy conocido por su defensa de la independencia de Cataluña y por su estilo directo y provocador. Se trata de una persona muy famosa en España porque siempre que habla suele decir cosas interesantes. Aunque si de verdad buscas algo interesante, te recomiendo las clases online de la Escuela de Español 15TC. Están diseñadas para adaptarse a tus necesidades y a tu ritmo. No importa si estás comenzando tu aprendizaje o si quieres perfeccionar el idioma. Gracias a 15TC vas a conseguir tus objetivos. Sus clases online te permiten aprender español desde cualquier lugar del mundo, en el horario que mejor se ajuste a tu agenda. Da igual si estás en casa, en el trabajo o de viaje. Solo necesitas una conexión a Internet para cumplir tu sueño de hablar español con mucha más confianza y de manera más fluida, que es lo que deseamos todos cuando aprendemos una nueva lengua. Además, si eliges a 15TC, no solo estarás aprendiendo un nuevo idioma, sino que también formarás parte de una familia con la que siempre podrás contar. Así que no pierdas más tiempo y entra ahora en su página web para reservar tus primeras sesiones. Nada más hacerlo te vas a dar cuenta de que los precios son muy asequibles. No hace falta tener mucho dinero para aprender español con la escuela 15TC. Si no te lo crees, compruébalo en www.15tc.es. Confío plenamente en mis amigos Iñaki y Sergio. Por esa razón te recomiendo su escuela, porque estoy seguro de que no te van a fallar. Y si quieres preguntarles cualquier cosa, ya sabes que puedes enviarles un correo electrónico a la siguiente dirección: info@15tc.es. Gabriel Rufián nació el 8 de febrero de 1982 en Santa Coloma de Gramenet, en la provincia de Barcelona. Por lo tanto, ahora mismo tiene 43 años. Creció en una familia de clase trabajadora y desde pequeño vivió en un entorno donde las dificultades económicas eran comunes. Su familia no tenía mucho dinero y él mismo ha contado en varias entrevistas que cuando era joven tuvo problemas para llegar a fin de mes. Estas experiencias le sirvieron para entender de primera mano las dificultades de las personas que pertenecen a las clases populares, lo que luego influiría en sus posicionamientos políticos. Rufián estudió Relaciones Laborales y posee un máster en Dirección de Recursos Humanos. Antes de dedicarse a la política, trabajó durante muchos años en una empresa de trabajo temporal, que es como una intermediaria que ayuda a las empresas a encontrar los trabajadores que necesita en cada momento. Desde muy joven participó en asociaciones que defendían la independencia de Cataluña y también se unió a un partido político que se llama Esquerra Republicana de Catalunya, también conocido por las siglas ERC. Como miembro de este partido fue elegido diputado en el Congreso de los Diputados de España en 2015 y todavía sigue ocupando un sitio en el Parlamento. De hecho, desde 2019 es el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso. En sus primeros años como político, Rufián se hizo conocido no solo por su posición a favor de la independencia de Cataluña,
sino también por su lucha en favor de los derechos sociales y laborales, especialmente para los más desfavorecidos. Y en cuanto a su estilo de comunicación, Rufián es conocido por su tono provocador y directo. Siempre dice lo que piensa y lo hace de una manera inteligente. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al programa El Mono Desnudo de la cadena SER, que es una de las emisoras de radio más importantes de mi país, y habla de un tema que nunca había aparecido en el podcast: la idiotez, el hecho de ser idiota. Porque según vas a escuchar ahora mismo, entre los políticos hay muchos idiotas. Y no lo digo yo, sino el propio Gabriel Rufián. Lo escuchamos ya. Presta mucha atención a sus palabras. En política es muy sencillo convertirte en un idiota, en un imbécil. Es muy sencillo. Es muy fácil. Para eso te tienes que rodear de gente lo más normal posible. Yo lo he sido, ¿eh? En los partidos. Claro, no hablo de... ¿Sí? Yo he sido... Sí. Yo, date cuenta que yo cuando empecé, hace 9 años, yo de repente pues entraba en un bar y a mí la gente se giraba. Me pedía fotos, me decía que muy bien. Yo he visto gente que no se toma la pastilla de Matrix que te dice que todo aquello es mentira. Que el reservado de restaurante en el que te dicen que eres la hostia es mentira. Que la alfombra en el que 7 ujieres te dicen que eres la hostia es mentira. ¿Y hasta cuándo fuiste idiota? No, hasta que mi madre me coge y me dice: oye, mira, chaval. ¿Detectas la idiotez con más facilidad en los contrarios? Yo creo que es importante, antes de entrar en esto, en política, haber estado puteado. Haber tenido un jefe, una jefa que te haya puteado. Haber estado, como fue en mi caso, a 5 días de que te desahuciaran. No saber cómo vas a pagar la luz ese mes. Haber tenido que robar de tu trabajo papel higiénico porque cuesta 5 pavos un paquete de papel higiénico. Sin hablar de nadie, creo que es importante eso. Creo que es importante, porque cuando tú hablas de eso en un atril, representando a tantísima gente, lo haces desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la memoria. Como has podido comprobar, Gabriel Rufián utiliza palabras nuevas para nosotros como idiota o imbécil. Son cosas que no suelen decir los políticos en una entrevista, pero nuestro protagonista de hoy se caracteriza por ser muy natural a la hora de hablar en público. Y hay muchos más ejemplos en el fragmento que acabamos de escuchar, como ser la hostia, estar puteado o 5 pavos. Por lo tanto, hoy tenemos mucho que explicar, así que lo mejor será que empecemos cuanto antes. Solo una cosita más. Ya sabes que ahora también puedes convertirte en suscriptor de Se Habla Español a través de Apple Podcasts y de Spotify. Elige la plataforma que más te guste y únete a nuestra familia para tener acceso a los episodios extra, a los episodios premium. De hecho, en Apple Podcast, para suscribirte tienes que intentar escuchar un episodio que pone Premium. Justo ahí podrás convertirte en suscriptor en Apple Podcast. Ojalá que lo hagas. Y ahora ya sí, vamos a escuchar de nuevo el primer fragmento de la entrevista con Gabriel Rufián. En política es muy sencillo convertirte en un idiota, en un imbécil. Es muy sencillo. Es muy fácil. Para eso te tienes que rodear de gente lo más normal posible. En política es muy sencillo convertirte en un idiota, en un imbécil. Es muy sencillo, es muy fácil. Para eso te tienes que rodear de gente lo más normal posible. Bien, para empezar, en la frase es muy sencillo, es muy fácil, Rufián está utilizando 2 adjetivos que son sinónimos, sencillo y fácil. Lo hace para reforzar la idea de que no es complicado que los políticos se conviertan en idiotas. Y esto hay que explicarlo. Cuando utilizamos el verbo convertirse con la preposición en,
significa que hay un cambio de estado. En este caso, el cambio sería pasar de ser una persona con un comportamiento normal a ser un idiota o un imbécil. Y estas dos palabras, idiota e imbécil, se usan para describir a alguien que se comporta de una manera poco educada o como si fuera superior a los demás. Cuando alguien se convierte en un idiota o en un imbécil, es que cambia su comportamiento porque se cree más importante que el resto. Y ten en cuenta que en español estas palabras son consideradas insultos, tanto idiota como imbécil. Y ahora déjame ponerte otro ejemplo con el verbo convertirse más la preposición en. Con el tiempo se convirtió en un experto en historia. Aquí tenemos un cambio de estado. Antes no sabía mucho de historia, pero gracias a estudiar mucho, ahora es un especialista en ese tema. Rufián termina diciendo que si los políticos quieren evitar convertirse en idiotas, deben rodearse de gente normal. Y rodearse de se refiere a estar en compañía de ciertas personas, de tener alrededor ciertas personas. Dicho con otras palabras, Gabriel Rufián está expresando que en política es muy fácil caer en actitudes tontas y que una manera sencilla de evitarlo es tener asesores que se comporten de una manera correcta e incluso que te digan lo que estás haciendo mal. Pasamos ahora a un momento importante de la entrevista, cuando reconoce que él mismo se convirtió en un idiota. Yo lo he sido, ¿eh? En los partidos. Claro, no hablo de... ¿Sí? Yo he sido, sí. Yo, date cuenta que yo cuando empecé, hace 9 años, yo de repente pues entraba en un bar y a mí la gente se giraba. Me pedía fotos, me decía que muy bien. Yo lo he sido, no hablo de... Yo he sido, sí. Yo date cuenta que yo cuando empecé hace 9 años, yo de repente pues entraba en un bar y a mí la gente se giraba, me pedía fotos, me decía que muy bien. Esta era la confesión de Rufián durante la entrevista, que él también fue idiota durante un tiempo. Y para explicar las razones empieza usando la estructura date cuenta de qué. Bueno, él no usa la preposición de, pero debería haberlo hecho porque se dice date cuenta de qué. Esta es una frase que se usa para llamar la atención de la otra persona sobre algo importante, como una especie de advertencia. Es parecida a decir ten en cuenta o piensa en esto. Te pongo otro ejemplo. Date cuenta de que las personas famosas no pueden llevar una vida normal. O sea, tenlo presente, tenlo en cuenta, piensa en ello antes de juzgar a los políticos, a los famosos también, ¿no? Bien, pues Rufián usa la estructura date cuenta de qué para que el periodista piense en las razones que le llevaron a convertirse en un idiota. Y esos motivos fueron, por ejemplo, que cuando entraba en un bar la gente se giraba para mirarlo. El verbo girarse significa que las personas se daban la vuelta para mirar a Rufián, porque lo conocían de verlo en televisión. Eso hizo que empezara a sentirse importante, porque todo el mundo lo miraba. Y como dice después, también querían hacerse fotos con él. Para la gente era como una estrella del cine o como un deportista famoso. Y todo eso se les subió a la cabeza. Esta es una expresión muy bonita que debes conocer. Cuando decimos que a una persona se le ha subido a la cabeza, es que empieza a creerse muy importante, de modo que cambia su comportamiento. Por ejemplo, si un amigo se convierte en un empresario de éxito y esa fama se le sube a la cabeza, a lo mejor deja de juntarse con sus amigos de toda la vida para empezar a relacionarse con otras personas ricas.
Para resumir, Gabriel Rufián está contando cómo al principio de su carrera política experimentó un tipo de fama inesperada. Entraba en lugares como bares y la gente lo reconocía, le pedía fotos y le daba elogios. Y toda esa atención hacia él cambió su manera de comportarse. Vamos a comprobar lo que nos cuenta a continuación. Yo he visto gente que no se toma la pastilla de Matrix que te dice que todo aquello es mentira. Yo he visto gente que no se toma la pastilla de Matrix que te dice que todo aquello es mentira. Como acabas de escuchar, el verbo que usamos cuando tenemos que ingerir un medicamento, una pastilla, es el verbo tomar. ¿Te has tomado la pastilla? ¿Te has tomado el antibiótico? ¿Te has tomado el jarabe? Vale para todas esas cosas. Pero aquí no está hablando de un medicamento, sino de la pastilla de Matrix. Es una referencia cultural a la película Matrix, en la que tomar una pastilla roja o azul decidía si uno quería seguir viviendo en una ilusión o si deseaba descubrir la verdad oculta. En el contexto de la película Matrix, la pastilla roja revelaba lo que había detrás de la realidad. Pues bien, Gabriel Rufián está utilizando la referencia a Matrix para explicar que ha visto a políticos que prefieren seguir comportándose como idiotas, que siguen pensando que son superiores al resto porque la gente los trata de una manera especial por el hecho de ser famosos. Y a continuación pone ejemplos de ese mundo irreal en el que viven muchos políticos. Que el reservado de restaurante en el que te dicen que eres la hostia es mentira. Que la alfombra en el que 7 ujieres te dicen que eres la hostia es mentira. Que el reservado del restaurante en el que te dicen que eres la hostia es mentira. Que la alfombra en la que 7 ujieres te dicen que eres la hostia es mentira. Para empezar, el reservado de un restaurante es una zona más privada, un lugar en el que las personas famosas pueden comer sin ser molestadas por el resto de los comensales, por el resto de la gente que está en el restaurante. Pero no todos los restaurantes tienen un reservado, solo los más selectos, los más caros. Luego tenemos la expresión ser la hostia, que es muy informal, muy vulgar. Ser la hostia significa que algo o alguien es excepcional, impresionante, muy bueno. Por ejemplo, este coche es la hostia, o sea, es uno de los mejores coches del mercado. En cuanto a la palabra alfombra, imagino que la conoces, ¿no? Son piezas de tela o de otros materiales más resistentes que se usan para decorar el suelo o también para protegerlo en algunos casos. Todos tenemos alfombras en casa, ¿verdad? Por último, los ujieres son personas que trabajan como asistentes en lugares importantes, como el Parlamento. Se encargan de facilitarle la vida a los políticos haciendo diversos tipos de tareas. Y una vez explicado el vocabulario, Gabriel Rufián está poniendo ejemplos de situaciones habituales para los políticos. Las personas normales no comen en el reservado de un restaurante y tampoco tienen a 7 asistentes pendientes de lo que necesiten. Eso no es el mundo real, pero es lo que viven muchos políticos a diario. Y no solo eso, sino que además reciben muchos halagos, con H. Un halago es un buen comentario sobre alguien. Si la gente le dice a un político que es la hostia, eso es un halago, algo bueno. Todo eso hace que algunos se conviertan en idiotas. Pregunta para Gabriel Rufián. ¿Y hasta cuándo fuiste idiota? No, hasta que mi madre me coge y me dice, oye, mira, chaval. ¿Y hasta cuándo fuiste idiota?
hasta que mi madre me coge y me dice: oye, mira, chaval. Gabriel Rufián no termina la frase, pero entendemos que su madre le dijo que estaba viviendo en una burbuja y le pidió que dejara de comportarse como un idiota. Ese fue el punto de inflexión para el político catalán, el momento en el que empezó a darse cuenta de que no estaba viviendo en el mundo real. Por cierto, cuando dice mi madre me coge, en este contexto coger significa agarrar. Otro ejemplo: mi madre me coge del brazo cuando estoy a punto de hacer algo peligroso. Está cuidándome, ¿no? Pero cuidado, porque a veces el verbo coger se utiliza en sentido figurado. A lo mejor su madre no le agarró del brazo de verdad, no fue algo físico, sino una manera de hablar para hacernos entender que su madre se puso seria con él para que cambiara. Así que en ocasiones, coger puede ser como enfrentar a alguien. Por ejemplo, el otro día cogí a la persona que estaba molestando a mi amigo y le dije que no volviera a hacerlo. Aquí en realidad no agarré a esa persona del brazo, sino que me enfrenté a ella, le hice frente. ¿Entendido? Y una cosa más. Su madre le dijo algo así como: oye, mira, chaval. En este caso quiere decir que la madre empieza la conversación con una advertencia. Mira, chaval, con un tono muy serio. En una pelea dialéctica, o sea, con insultos, lo normal es escuchar: mira, idiota, no vuelvas a meterte en mis asuntos. Pues la madre de Gabriel Rufián le amenazó de esa misma forma si no cambiaba su comportamiento. No te lo he dicho antes porque ya lo he explicado otras veces. Chaval es un término coloquial que se usa para referirse a un joven de manera informal. Y dicho esto, nueva pregunta para nuestro protagonista. ¿Detectas la idiotez con más facilidad en los contrarios? ¿Detectas la idiotez con más facilidad en los contrarios? El verbo detectar significa identificar o darse cuenta de algo. Idiotez es el sustantivo que corresponde al adjetivo idiota. Se refiere al comportamiento que tienen esas personas que se creen superiores al resto. Y cuidado, porque a veces usamos la palabra idiotez como sinónimo de tontería. Te pongo un ejemplo. Esa idiotez que dijo no tiene sentido. Aquí idiotez hace referencia a un comentario tonto, absurdo, a una tontería, ¿vale? Por último, cuando en política se habla de los contrarios, nos referimos a los que tienen una postura o una ideología diferente. También podemos decir que son los adversarios políticos. Por lo tanto, el periodista quiere saber si Rufián percibe la idiotez más fácilmente en aquellos que piensan de un modo distinto al que defiende su partido político, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Y es verdad que las personas solemos percibir con mayor facilidad los defectos o los errores de aquellos que están en contra de nuestras ideas, incluso fuera del ámbito político. Vamos a escuchar lo que contesta Rufián a esa pregunta. Yo creo que es importante, antes de entrar en esto, en política, haber estado puteado. Haber tenido un jefe o una jefa que te haya puteado. Yo creo que es importante, antes de entrar en esto, en política, haber estado puteado, haber tenido un jefe o una jefa que te haya puteado. Como te puedes imaginar, aquí la clave está en el verbo putear. Dicho con otras palabras, putear es hacerle la vida imposible a otra persona, o sea, comportarse mal con ella a propósito, tratarla de manera injusta o cruel. Y todo para hacerle daño.
Lo que quiere decirnos Rufián es que para ser mejor político es bueno haber pasado antes por dificultades o situaciones difíciles que te hacen más fuerte o que te hacen estar más preparado para la política. Y una de esas cosas puede ser un jefe o una jefa que te haya puteado, que te haya maltratado. ¿Por qué? Pues porque así entiendes mejor a las personas de la vida real, a las personas para las que debes gobernar, a las que debes ayudar desde tu posición política. Si no has vivido lo mismo que ellos, seguirás metido en tu burbuja irreal. Esa es la idea que quiere transmitir el político catalán. Y pone más ejemplos de cosas que le sucedieron a él hace ya bastantes años, justo antes de dedicarse a la política. Realmente haber estado, como fue en mi caso, a 5 días de que te desahuciaran. No saber cómo vas a pagar la luz ese mes. Realmente haber estado, como fue en mi caso, a 5 días de que te desahuciaran. No saber cómo vas a pagar la luz ese mes. Aquí tenemos dos cosas interesantes. Por un lado, la estructura estar a más un número de días es una forma de expresar el tiempo que falta para que suceda algo. Por ejemplo, estamos a 10 días de la Semana Santa, o sea, quedan 10 días para la Semana Santa. En el caso de Rufián, cuando era joven, estuvo a 5 días de que le desahuciaran. Y esta es otra de las cosas que quería comentarte. El verbo desahuciar se refiere a la acción legal de echar o expulsar a alguien de una vivienda. El sustantivo es desahucio y se produce, por ejemplo, cuando no puedes pagar la cuota mensual de la hipoteca. Estás pagando una vivienda mes a mes. Te quedas sin trabajo y el banco que te ha prestado el dinero solicita tu desahucio para quedarse con esa vivienda. Por desgracia, desde la crisis de 2008 hemos visto muchos casos de desahucios en España. Por último, Rufián también nos cuenta que en ocasiones no sabía cómo iba a pagar la luz a final de mes. Significa no tener el dinero suficiente para cubrir incluso necesidades básicas, como el pago de los servicios de una vivienda. Es una forma de ilustrar lo desesperante que era su situación. En definitiva, Gabriel Rufián usa esta experiencia para subrayar que las dificultades reales que algunas personas enfrentan pueden ser relevantes para su futuro. En su caso, según piensa él, le ayudó a ser mejor político. Y sigue con los ejemplos de su vida personal. Haber tenido que robar de tu trabajo papel higiénico porque cuesta 5 pavos un paquete de papel higiénico. Haber tenido que robar de tu trabajo papel higiénico porque cuesta 5 pavos un paquete de papel higiénico. Como sabes, el papel higiénico es un producto básico de higiene personal que usamos todos cuando vamos al baño a hacer pis o a hacer caca, con perdón. Son palabras que también debes conocer. Y los verbos son feos, vulgares, pero hay que saberlos. Mear, hacer pis, y cagar, hacer caca. Pero normalmente nadie dice voy a hacer caca o voy a cagar, porque es muy vulgar. Solemos decir simplemente voy al baño, sin especificar lo que vamos a hacer dentro. Bueno, pues Gabriel Rufián también tuvo que robar papel higiénico de su trabajo cuando era joven porque no tenía los 5 pavos que costaba el paquete de papel higiénico. En el lenguaje coloquial, un pavo es un euro. Es un modo más informal de referirse al dinero en algunos países hispanohablantes.
Bien, pues casi sin darnos cuenta hemos llegado al último fragmento. Sin hablar de nadie, creo que es importante eso. Creo que es importante, porque cuando tú hablas de eso en un atril, representando a tantísima gente, lo haces desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la memoria. Sin hablar de nadie, creo que es importante eso, creo que es importante porque cuando tú hablas de eso en un atril representando a tantísima gente, lo haces desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la memoria. Para entender bien esta frase, debes saber que un atril es un soporte o una mesa elevada, alta, desde la que se habla ante un público, como en un discurso, por ejemplo. Y en el Parlamento los políticos también hablan desde un atril. Esta es la única palabra difícil que tenemos aquí. Gabriel Rufián está diciendo que cuando los políticos se suben a un atril para hablar, por ejemplo, de las dificultades de los jóvenes a la hora de pagar una vivienda, es bueno que esos mismos políticos hayan vivido antes un problema similar, parecido. Como él mismo menciona, si has sufrido, si has sentido dolor, si todavía lo tienes en la memoria, seguro que vas a ponerte en la piel de esos jóvenes para intentar ayudarles con nuevas leyes o con nuevas medidas económicas. Como conclusión, Rufián cree que un político que no ha pasado por esas dificultades no empatiza tanto con esos jóvenes, porque no lo ha vivido. Y por eso muchos continúan disfrutando de su mundo irreal, de un mundo que no es el que vive el resto de las personas normales. Perfecto, pues vamos a escucharlo todo una última vez para que puedas comprobar si ahora lo entiendes mejor. Espero que sí. Vamos allá. En política es muy sencillo convertirte en un idiota, en un imbécil. Es muy sencillo. Es muy fácil. Para eso te tienes que rodear de gente lo más normal posible. Yo lo he sido, ¿eh? En los partidos. No hablo de... ¿Sí? Yo he sido... Sí. Yo... Date cuenta que yo cuando empecé hace 9 años, yo de repente pues entraba en un bar y a mí la gente se giraba. Me pedía fotos, me decía que muy bien. Yo he visto gente que no se toma la pastilla de Matrix que te dice que todo aquello es mentira. Que el reservado del restaurante en el que te dicen que eres la hostia es mentira. Que la alfombra en el que 7 ujieres te dicen que eres la hostia es mentira. ¿Y hasta cuándo fuiste idiota? No, hasta que mi madre me coge y me dice, oye, mira, chaval. ¿Detectas la idiotez con más facilidad en los contrarios? Yo creo que es importante, antes de entrar en esto, en política, haber estado puteado. Haber tenido un jefe, una jefa que te haya puteado. Haber estado, como fue en mi caso, a 5 días de que te desahuciaran. No saber cómo vas a pagar la luz ese mes. Haber tenido que robar de tu trabajo papel higiénico porque cuesta 5 pavos un paquete de papel higiénico. Sin hablar de nadie, creo que es importante eso. Creo que es importante, porque cuando tú hablas de eso en un atril, representando a tantísima gente, lo haces desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la memoria. Las dificultades económicas son una experiencia dura, pero también pueden enseñarnos lecciones muy valiosas. Muchas personas como Gabriel Rufián han vivido momentos complicados en su juventud, luchando para llegar a fin de mes y enfrentándose a la incertidumbre de no saber si podrán cubrir sus necesidades básicas. Estas experiencias, aunque dolorosas, pueden tener un impacto profundo en nuestra forma de ver la vida. Cuando enfrentamos dificultades económicas solemos aprender a apreciar, a darle valor a lo que realmente importa. Nos damos cuenta de que las cosas más simples, como una comida en familia, la estabilidad emocional o la salud, tienen un valor mucho mayor que cualquier lujo material.
La lucha por lo esencial nos hace comprender que al final lo que más necesitamos no es lo que podemos comprar, sino lo que podemos compartir y disfrutar en compañía de nuestros seres queridos. Pasar momentos de penuria difíciles también nos hace ser más empáticos con los demás. Quien ha sufrido por no poder pagar una factura o por no saber si podrá comprar comida, entiende mejor las dificultades de quienes viven en situaciones similares. Esto puede llevarnos a ser más solidarios y a luchar por una sociedad más justa y equitativa. Además, las dificultades económicas nos enseñan resiliencia. Aprendemos a levantarnos después de cada golpe, a encontrar soluciones, a buscar alternativas y a ser más creativos en la manera de manejar los recursos que tenemos. Esa capacidad de adaptación se convierte en una fortaleza que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ayudándonos a valorar más lo que hemos logrado y lo que hemos alcanzado con esfuerzo. Sin embargo, no es necesario haber vivido en la pobreza para valorar lo que tenemos. Hay quienes, a pesar de no haber enfrentado grandes dificultades, desarrollan una profunda conciencia sobre lo importante de la vida y aprenden a ser agradecidos por lo que tienen. En mi caso, estoy súper agradecido por saber que hay miles de personas que escuchan estos episodios cada semana. Y también porque 110 me apoyan cada mes a través de Patreon, iVoox o Spotify. Como es lógico, me gustaría que fueran más, pero estoy muy feliz con esta familia de 100 de personas. Si te apetece unirte, ya sabes que ahora lo puedes hacer también a través de Apple Podcasts y, como te decía antes, de Spotify. Te dejo los enlaces en la descripción de este episodio. Para todos los suscriptores, la próxima semana habrá un nuevo episodio exclusivo en el que aprenderemos mucho más gracias a una noticia de la radio española. De momento es todo. Muchas gracias por acompañarme durante estos minutos. Para mí ha sido un gran placer estar contigo. Te espero en 7 días. Adiós.